Ya se los dejé subido la presentación de PowerPoint, por si lo quieren ir viendo ahora o más adelante. Y también les dejé una encuesta breve, anónima, sobre para que evalúen la clase, ¿sí? Si tienen algo que me quieran comentar para mejorar, para ver más o menos cómo les pareció la clase, ¿sí? Para ir mejorando en las próximas. Para saber su opinión, básicamente. Bueno, ya somos 31. Con respecto a la asistencia que me preguntó el grupo previo, la asistencia debe ser el 75%, sí, es obligatorio. Voy a tomar asistencia al inicio de la clase. Ahora en el portal docente no me deja ingresar, ya lo voy a hablar con Felipe, pero eso ténganlo en cuenta. Yo voy a tomar asistencia al principio con unos 10 minutos de tolerancia, ¿sí? Bueno, voy a ir compartiendo mi pantalla para que vean la presentación. Las 2 primeras semanas vamos a ver los conceptos generales en salud ocular, ¿sí? Son 2 clases, ahí en la planificación pueden ver también por semana qué temas vamos a ir viendo, qué temas vamos a desarrollar. Bueno, voy a comenzar porque la clase es un poco larga, la primera. A medida que se vayan conectando, los voy a ir aceptando. Y bueno, para los que llegaron hace poquito, se conectaron hace poquito, después les vuelvo a explicar si quieren cuando terminemos el tema de la modalidad de las evaluaciones y me vuelvo a presentar, ¿sí? Vamos a comenzar con la clase de la unidad 1. ¿Qué temas vamos a ver? Vamos a hacer un repaso de la anatomía ocular. Vamos a ver el examen visual que se realiza en el paciente adulto, el examen visual que se realiza en niños, más que nada enfocado en una parte preventiva. Vamos a ver qué patologías están incluidas en las garantías explícitas en salud, qué patologías oftalmológicas, y por último vamos a ver los accidentes de trabajo. Con respecto a la anatomía ocular, van a ver que es algo muy general, porque no he querido poner todo en la primera clase. A medida que vamos a ir desarrollando las clases, por ejemplo, cuando veamos lesiones en la córnea, vamos a hacer un breve repaso de la córnea, lo mismo con retina, etcétera, ¿sí? Lo de ahora es algo más global. Vamos a comenzar. Hay que saber que el globo ocular va a estar alojado en la órbita, ¿sí? La órbita es una cavidad ósea que está situada por debajo de la fosa craneal anterior. Está formada por, ahí, si me demoro un segundito es porque estoy aceptando ahí a compañeros que se están uniendo. Está formado por huesos, ¿sí? Son 4 paredes, la superior, la inferior, la medial adyacente a la nariz y la lateral donde están los huesos cigomáticos. Los huesos que la componen lo vamos a ver más adelante en las fracturas óseas, ¿sí? Tiene base, es una pirámide invertida con la base anterior, ¿sí? Y el vértice posterior. Es importante, les he puesto esta fotito acá abajo para que vean su relación con los senos, ¿sí? Los senos frontales, maxilares, que es importante justamente cuando se produce alguna alteración, alguna fractura, hay una comunicación de ese aire contenido en los senos y pueden haber algunos signos específicos, ¿sí? El aire, por ejemplo, pasa a la órbita y ya vamos a ver más adelante qué signos podemos encontrar. Por eso es importante la relación anatómica. El volumen es de 30 mililitros, tiene una altura aproximadamente de 35 milímetros, el ancho de 40 y la profundidad que va de 40 a 45, también dependiendo de qué largo axial me refiero a la distancia anteroposterior del globo ocular. Eso con respecto a la órbita. El globo ocular se va a alojar dentro de la órbita, se va a ubicar en la parte anterior y central, va a medir en sentido anteroposterior, es decir, de adelante hacia atrás,
entre 22 y 24 milímetros. Eso es una medida que es importante, sobre todo cuando veamos ametropías, que por ahí una de las causas es que el ojo sea más chico o más largo. Y en sentido transversal, unos 23 milímetros. Va a ocupar un quinto del volumen del total de la órbita porque está rodeado de los músculos extraculares y principalmente de tejido graso. También podemos encontrar rodeándolo que lo protege. Y bueno, está lubricado y humectado por el sistema lagrimal. Cualquier duda que vaya surgiendo me pueden interrumpir y si no, cuando vamos terminando cada tema de esta clase, también le dedicamos unos minutos a dudas. ¿Cómo lo podemos dividir? De dos formas. La primera que vamos a ver es de hacia afuera hacia adentro, ¿sí? De lo más externo a lo más interno. Y la segunda en sentido antero-posterior. De la primera, de lo más externo a lo más interno, se divide en tres capas, ¿sí? La primera es la externo-fibrosa, que está compuesta, es la primera foto, a la izquierda por la córnea y por la conjuntiva, ¿sí? Su principal función es la de protección del globo ocular. Más interno nos vamos a la túnica vascular, la túnica media, que está compuesta por la uvea, tanto anterior, que la compone el iris y el cuerpo ciliar con sus procesos ciliares, y más posteriormente la coroides. Esta es importante cuando veamos uveitis en la parte del ojo que se inflama en las uveitis, ¿sí? La uvea. Y por último, más interno, vamos a encontrar la retina, ¿sí? La retina adyacente a la coroides y lo más interno. Vamos a encontrar primero el epitelio pigmentario y por último la retina neurosensorial. Por eso se llama interna o sensorial esta última etapa. Y en sentido anteroposterior se lo puede dividir en sentido, perdón, el primero, el segmento anterior que va a ir desde la córnea hasta el cristalino. Y el segmento posterior es del cristalino hacia atrás, ¿sí? Y a su vez, el segmento anterior se lo puede dividir en una cámara anterior que va a ir desde la córnea hasta el iris, como su límite posterior, en la cámara posterior desde el iris al cristalino, ¿sí? En la fotito de la izquierda vamos a repasar la túnica externa, la capa externa, la córnea y y la esclera con la conjuntiva, la media, la uvea anterior, el iris y el cuerpo ciliar, y la uvea posterior, la coroides. Y lo más interno es la retina, ¿sí? La retina con su epitelio pigmentario y la retina neurosensorial, que bueno, en este dibujo no está tan diferenciado, pero cuando veamos retina lo vamos a repasar. También saber que en la cámara anterior se encuentra el humor acuoso, que se producen los procesos ciliares. En el cuerpo ciliar tienes procesos ciliares que ahí se produce el humor acuoso, va a pasar hacia la cámara anterior a través de la pupila y se va a reabsorber en el ángulo irido-corneal, ¿sí? La malla trabecular. Eso después también lo vamos a repasar en la parte de glaucoma. Y en el segmento posterior está el humor vítreo, ¿sí? El humor vítreo, que es un gel transparente que le da forma al ojo. Después, esto se los he colocado porque para repasar que para lograr una buena visión necesitamos en la foto de la derecha que los rayos que provengan desde el infinito a través de que pasen por la córnea, por el cristalino, lleguen a una convergencia y que todos esos puntos se unen en un único punto focal que haga foco justamente en la retina. Y dentro de la retina, en la fobia, que es parte de la mácula, que es el área de mayor visión. ¿Sí? Eso va a lograr que veamos, que tengamos una imagen nítida y definida. ¿Sí? Por una parte es eso, y por el otro hay cuatro medios transparentes importantes en el ojo que justamente su transparencia es para que dejen pasar la luz y que ese foco se forme en la retina. ¿Sí? Cualquier alteración en estos medios oculares transparentes va a generar que no pase la luz y que no llegue a la retina y obviamente una disminución en la visión. Los medios transparentes son cuatro, es la córnea, el humor acuoso, la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo.
¿sí? Y esta foto se los he puesto para graficar la vía visual, para que repasemos que el ojo es parte del sistema nervioso central y que por ahí hay pacientes que no ven, tienen una dificultad en la visión y el ojo no tiene ninguna alteración, porque justamente la alteración o hay una causa que está más posterior en el sistema nervioso central, ¿sí? Esto es lo que hemos repasado, el globo ocular se va a formar en la parte más posterior, el nervio óptico, que lo van a constituir los axones de todas las células ganglionares de la retina. Se forman los dos nervios ópticos que van a llegar al quiasma, donde las fibras del lado nasal decusan, cruzan hacia el otro lado. Se van a formar después del quiasma las cíntigas ópticas, donde en el cuerpo genicular van a ser sinapsis, y después se forman las radiaciones ópticas que llegan al lóbulo occipital, ¿sí? A la corteza visual primaria. Eso es importante saberlo porque cualquier alteración en algún punto de esta vía genera alguna alteración en la visión, ¿sí? Eso con respecto a la parte anatómica. Recuerden que después, una vez que veamos cada una de las patologías, vamos a hacer algún repaso, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre eso? ¿Sobre anatomía? ¿Se entendió? Ahí estoy aceptando a algunos compañeros. Recuerden eh, la puntualidad, así no se pierden alguna, de todas formas queda grabado, pero es importante también para no perder el presentismo. Ahí tengo en el chat. Perfecto. Bueno, vamos a seguir con el examen visual en adultos. El examen visual va a estar constituido por un interrogatorio, que es, bueno, al igual que en cualquier especialidad, es lo primero y muy importante. Después la toma de la agudeza visual. En este caso es importante realizarlo en este momento, después del interrogatorio, porque después vienen algunos exámenes que utilizan una luz bastante brillante y pueden generar encandilamientos y alguna alteración a nivel visual que nos reduzca la agudeza visual. Después la inspección, los reflejos pupilares, los movimientos oculares, el examen con la lámpara de hendidura, la tonometría y el fondo de ojo. Vamos a comenzar con el interrogatorio. Es importante, como en toda consulta médica, conocer los antecedentes patológicos del paciente, tanto patologías obviamente sistémicas y qué medicación está tomando, ¿sí? En oftalmología principalmente nos vamos a enfocar más en los trastornos vasculares o metabólicos, como la diabetes, la hipertensión arterial, que son patologías bastante prevalentes, y también como el ojo es el único órgano donde se ven directamente los vasos sanguíneos a través de un fondo de ojo, los vasos de la retina, se pueden haber cambios de manera precoz en alguna de estas dos patologías, que los vamos a ver más adelante. También es importante la patología autoinmune porque genera alteraciones a nivel de la superficie ocular, ¿sí? Como la artritis reumatoidea, el lupus, y también algunos medicamentos que pueden causar, que se utilizan en estas patologías y pueden causar alguna reacción adversa. Y medicamentos sistémicos, siempre es importante indagar sobre todos, o sea, sobre todo medicamentos que tome el paciente, pero en este caso es importante los corticoides porque generan un aumento en la presión intraocular, si son los corticoides sistémicos, si se los administra de forma crónica, o también pueden generar opacidad en el cristalino provocando una catarata. Y también el topiramato, que es un anticonvulsivante y también muy utilizado en migrañas, que es algo muy frecuente y que genera un glaucoma agudo, ¿sí? Antecedentes oculares, si tiene alguna patología previa, qué medicación tópica se coloca. Medicación tópica me refiero a las gotas, ¿sí? El motivo de consulta, preguntar sobre la rapidez de inicio, si ha sido algo agudo o algo más crónico, hace cuánto le ha ocurrido y la frecuencia o la intermitencia, ¿sí? Hace cuánto, cada cuánto aparece. Alergias farmacológicas, muy importante, como en todo examen, y los antecedentes familiares. ¿Sí? De patologías, en este caso oftalmológicas, les he hecho un listado de las más
las que tienen un componente más heredofamiliar, como el estrabismo, la miopía, las cataratas, el glaucoma, las ametropías, que ametropías me refiero a los vicios de refracción como miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia, el desprendimiento de retina y la degeneración macular relacionada a la edad. Después, con respecto a qué síntomas oculares podemos tener, bueno, se pueden clasificar en anormalidades de la visión, del aspecto o por sensaciones, dolores o molestias. De la visión puede haber una disminución en la agudeza visual, es decir, que el paciente viene y porque ve menos, eso puede ocurrir de forma aguda o de forma crónica. Es importante preguntarlo y diferenciarlo, porque lo agudo va a ser una causa más grave, ¿sí? Una pérdida de agudeza visual de forma aguda. Si es uniobilateral, ¿sí? Si es de un ojo o de los dos, y se acompaña de otros síntomas. Las causas más frecuentes de esta disminución en la agudeza visual son los errores de refracción, que ya dijimos son las ametropías, opacificación de medios oculares, como dije eh, recién, esos cuatro medios oculares transparentes, si dejan de ser transparentes por alguna alteración, que ya vamos a ir viendo cuáles pueden ser, son una causa de pérdida de la agudeza de la visión, pérdida de la visión, perdón. Justamente porque no dejan pasar la luz y que no llegue a la retina. Alteraciones en la retina, en el nervio o en la vía visual intracraneal, como ya vimos en cualquier punto de esa vía visual que repasamos. Anomalías del aspecto ocular, el ojo rojo, que puede provenir el ojo rojo de los párpados o de la conjuntiva. La causa más frecuente es la hemorragia subconjuntival, ¿sí? Que es un sangrado en la parte blanca del ojo, en la conjuntiva, o una congestión vascular que puede verse a cualquier tipo de inflamación intraocular, que los vasos de la conjuntiva estén más dilatados, estén agrandados de tamaño. Y también la ictericia puede provocar una anomalía en el aspecto también. Alteraciones en la pupila, en el tamaño, un paciente que viene a la consulta porque se nota una pupila más grande que la del ojo contralateral, crecimientos focales o lesiones específicas, por ejemplo, en un orzuelo, alteraciones en la posición o contorno normal de los ojos, por ejemplo, una tosis, que la tosis es la posición anormalmente baja del párpado, perdón, del párpado que queda asimétrico con respecto al otro, o exoftalmos, que es el globo ocular más protruido, o sea, más hacia adelante, sale de la órbita, ¿sí? De la cavidad. Y anormalidades por sensaciones, resplandores o halos, que son comunes en pacientes con ametropías también, miopía, hipermetropía, astigmatismo o presbicia. Las fotopsias, que son destellos o luces que ve el paciente, lo pueden referir como si le sacara una foto con flash, ese tipo de luces. Eso es un síntoma importante porque se produce por tracción a nivel de la retina. Es importante hacer una consulta rápida. Las miosopsias, que son moscas volantes, son pequeñas manchas negras que se ven y se mueven, eso es muy importante, que se muevan con los movimientos del ojo. Pueden deberse a condensaciones del cuerpo vítreo que generan una sombra a nivel de la retina. Eso es algo fisiológico que pasa normalmente, ¿sí? Y que después habitualmente el paciente deja de verlo. Hay que diferenciarlo, por ejemplo, con una mancha o un escotoma negro que no se mueve. Eso puede corresponder, por ejemplo, a un desprendimiento de retina, que lo vamos a ver más adelante. Pero si son manchitas que van y vienen, se mueven, es algo normal. Hay que hacer un fondo de ojo para descartar algo más grave, pero dentro de todo es algo que es normal. Las metamorfopsias, que son alteraciones en la distorsión visual, que se pueden simplemente evaluar preguntándole al paciente cómo ve una línea que normalmente es recta. Si la ve ondulada, eso se denomina metamorfopsia y la causa hay que ir a buscarla en la mácula, ¿sí? Todas las patologías maculares generan distorsión visual. Y después la diplopía, que es la visión doble,
que puede ser mono o binocular, ¿sí? Si es diplopía con un solo ojo o viendo con los dos ojos. Después el dolor es algo también bastante en cualquier patología, en cualquier consulta médica, es algo bastante frecuente y les he puesto interrogar a Alicia, que es una mnemotecnia, no sé si ya la habían escuchado antes, para interrogar bien las características del dolor. Por ejemplo, la A corresponde a la aparición, si es agudo, si es algo más crónico, la L la localización, en dónde le duele, la I la intensidad, del 1 al 10 cuánto le duele, siendo el 10 el dolor más alto que ha sentido en su vida. C características, si es más punzante, si es más pulsante, quemante. La I de irradiación, si se irradia hacia alguna otra zona. La A de atenuantes o agravantes o también de síntomas acompañantes. ¿Sí? El dolor principalmente periocular. Si es periocular puede provenir de párpados, del saco lagrimal, de senos paranasales o de la arteria temporal. Si es retrovulvar, hay que sospechar una inflamación en la órbita, ¿sí? Tanto en las neuritis ópticas como en las miositis, la inflamación de los músculos extraoculares o la inflamación del nervio óptico puede generar un dolor retrovulvar que es característico que aumente en los movimientos oculares, ¿sí? Al mover el ojo, aumenta el dolor. Y otras causas de dolor no específicas como la fatiga visual. Y acá les puse después algunas causas de los dolores más profundos que se pueden encontrar en oftalmología, que el principal es el glaucoma agudo, es un dolor muy intenso de 10 en 10, que muchas veces es acompañada de náuseas, vómitos. Otras causas del dolor intenso son las uveitis, las endoftalmitis, que la endoftalmitis es una inflamación intraocular, ¿sí? De todo el globo ocular, tanto la parte anterior como la parte posterior. Ese segmento anterior y segmento posterior que habíamos visto. Y también las escleritis y la inflamación de la esclera también causan un dolor más profundo. A, a diferenciarlo de un dolor más superficial, punzante, que puede verse alteraciones en la superficie corneal, ¿sí? La superficie ocular, que es la córnea y la conjuntiva, ¿sí? Por una conjuntivitis, por un cuerpo extraño intraocular, no, un cuerpo extraño corneal, o una queratitis, que es simplemente la inflamación de la córnea. Otros síntomas que puede haber son por irritación, el prurito o picazón en cualquier alergia, sensación de cuerpo extraño o arenilla en el ojo seco, como si tuviesen una basurita o justamente arena adentro de los ojos, y epífora o lagrimea, sí que puede ser reflejo súbito en respuesta a inflamación. Si existe queratitis, por ejemplo, en respuesta a eso se genera más lágrimas en respuesta a la inflamación, o de forma crónica si se obstruye el drenaje de la vía lagrimal. Si se obstruye el drenaje de la vía lagrimal, la lágrima no sale del ojo, se acumula y cae, ¿sí? En forma de epífora lagrimea. Y después algo también muy frecuente son las secreciones. Que el paciente venga con secreciones, que se le pegue el ojo en las conjuntivitis virales o bacterianas. Después, pasando el interrogatorio, vamos a irnos a la función visual, ¿sí? Lo primero que hay que hacer, por más que el paciente venga por un orzuelo o algo algo que no le afecte la visión, ¿sí? La función visual la podemos dividir en dos. En la parte central, que es la agudeza visual propiamente dicha, y en la parte periférica, que es el campo visual, ¿sí? La agudeza visual la vamos a tomar. La agudeza visual de lejos, que es a 6 metros o 20 pies, y la agudeza visual de cerca a 30 centímetros. Más adelante vamos a ver bien la técnica de cómo se toma la agudeza visual. Ahora quiero que sepan el orden del examen físico y vamos a ver algunos ejemplos de cartillas para tomarlas. Y la periférica, bueno, se mide a través de la campimetría, que es un examen complementario, el campo visual computarizado o el campo visual por confrontación, que es algo que se hace en el consultorio. Y esto acá les he puesto que una buena huesa visual es la combinación de las estructuras oculares, esas que vimos que estén sanas,
un enfoque ocular, que los rayos converjan en la retina y todos los medios transparentes lo dejen pasar al rayo de luz, y también que la vía visual esté intacta, todo lo de atrás del globo ocular, todo el sistema nervioso central que esté sano. Estas son un ejemplo de las partidas que se utilizan para tomar la agudeza visual. La típica, la más clásica, es esta de la izquierda, que es la partida de Snellen. Sí, vamos a ver más adelante cómo se toma, pero principalmente la agudeza visual del paciente es la letra más pequeña que es capaz de diferenciar. Y esta a la derecha es la letra E, la partida de letra E, que se utiliza para pacientes analfabetos, ¿sí? Pacientes analfabetos que no se sepan las letras, o también en niños, ¿sí? Básicamente el paciente debe decir si la letra E, o se puede decir una mesa también con sus patas, van, si están orientadas hacia la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Si no sabe las letras. Después, vamos a pasar a la parte de las pupilas. Es importante la inspección, ver el tamaño y la forma de la pupila, ¿sí? El tamaño se denomina una asimetría en cuanto a tamaño, o sea, diferente tamaño de ambas pupilas, se denomina anisocoria, ¿sí? Es importante saber que el tamaño va a variar con diferentes condiciones de iluminación. En ambientes más luminosos, la pupila va a estar un poquito más contraída por el reflejo fotomotor, y en oscuridad se dilata un poco más. Y las causas de anormalidades en el tamaño pueden provenir de, principalmente, lo que hay que descartar porque es lo más grave, son las neuropatías, ¿sí? Alteraciones en el nervio óptico, que es la vía aferente de la pupila, se puede ver afectada. Inflamación intraocular, por ejemplo, en las uveitis se puede ver más chiquita la pupila, eso se denomina miosis. Algún espasmo del esfínter pupilar o adherencias del iris al cristalino, que también se pueden ver por inflamaciones intraoculares. ¿Sí? Es como que se pegara el iris al cristalino que está por detrás. Eso no permite que se dilate bien o que se achique, y genera una disminución en el tamaño. Y también hay que evaluar la forma de la pupila, que lo normal es que sea redonda y simétrica como la primera foto. ¿Sí? Esta foto de abajo se denomina discoria. Es importante conocerla y la vamos a ver más adelante qué causas la pueden provocar. Y después los reflejos, solamente mencionarlos, porque lo vamos a ver más adelante, es el fotomotor, el consensual y el defecto pupilar aferente relativo, o pupila de Marcus-Kahn. Lo pueden encontrar así. El fotomotor es la constricción de la pupila al iluminarla, ¿sí? Con una linterna. El consensual es la constricción simultánea de la pupila contralateral no iluminada, es decir, yo ilumino a la pupila derecha y se tienen que contraer los dos, ¿sí? El reflejo consensual se ve en el ojo izquierdo, ¿sí? Porque yo estoy iluminando el derecho. Entonces, al iluminar el derecho, el reflejo consensual es que se achique la pupila del ojo izquierdo, es decir, no iluminada. Y el defecto pupilar aferente relativo es siempre patológico porque corresponde a la dilatación de la pupila al iluminarlo. Es decir, el reflejo fotomotor está anulado, no se puede realizar, y la causa más frecuente son justamente las neuropatías, porque el nervio óptico es la vía aferente de ese reflejo. Si yo lo ilumino y no se contrae, es porque algo está pasando a ese nivel, ¿sí? Ya lo vamos a repasar más adelante, en la parte de reflejos. Pero es para que les vaya sonando. Después, los movimientos oculares, es importante evaluarlos. Los músculos extraoculares son 6. Son los 4 rectos, el recto superior, el inferior, el medial y el lateral, y los 2 oblicuos, el superior o el inferior. Es importante que en cualquier alteración de los movimientos oculares, las causas se dividen en alguna patología neurológica, es decir, que el nervio que inerve a ese músculo
puede estar alterado, entonces no puede realizar el globo ocular ese movimiento en específico. El oculomotor, que es el 3, va a inervar la mayoría de de los músculos, el recto superior, al recto inferior, al medial y al oblicuo inferior. El par craneal número 4, que es el oblicuo superior, perdón, que es el tropiar, va a inervar al oblicuo superior. Y el sexto, que es la abducen, va a inervar al recto lateral. Después, otra causa de alteración en los movimientos oculares es la patología muscular. Si las distrofias musculares está afectado directamente el músculo, entonces no va a poder ejercer su función. Y otra causa es la patología compresiva, por ejemplo, por una lesión, algún tumor que esté comprimiendo el músculo, no lo va a dejar relajarse ni contraerse para hacer algún movimiento en particular. Esas son las causas en que hay que pensar ante una alteración en un movimiento ocular. ¿Cómo se evalúa? Principalmente se evalúan 9 posiciones de la mirada que están graficadas acá en esta imagen y se le pide al paciente que siga un objeto en movimiento, ¿sí? La posición primaria es la del medio, que sería la posición con la mirada adelante, al frente. Hay posiciones secundarias, que es la supraversión con los dos ojos mirando hacia arriba, la infraversión, los dos ojos mirando hacia abajo, la dextroversión hacia la derecha y la levoversión, los dos a la izquierda. Esas son las secundarias. Y las terciarias, tenemos los dos ojos mirando hacia arriba y hacia la derecha es la dextrosupraversión. Hacia la derecha y hacia abajo la dextroinfraversión. Hacia arriba y a la izquierda la levosupraversión. Y hacia abajo a la izquierda la levoinfraversión. ¿Sí? Ahí tienen en el gráfico principalmente qué músculos la realizan. Esto lo vamos a repasar también la parte de estrabismo. Otro examen que es importante al realizar los movimientos oculares es el test de alineación ocular o test de Hirschberg, que evalúa justamente la alineación ocular, que los dos ojos estén alineados y que no haya uno desviado con respecto al otro. Es evaluar el reflejo corneal en relación a la pupila del paciente, ¿sí? El reflejo corneal está acá graficado como blanco, se lo ilumina con una linterna a ambos ojos y se evalúa a dónde cae ese reflejo corneal. Si los ojos están alineados, el reflejo corneal cae en la pupila y es bien simétrico, ¿sí? En el centro. Si el ojo, por ejemplo, en esta segunda imagen, está hacia adentro, ese reflejo corneal se corre hacia afuera, ¿sí? Porque se correría como la pupila, es como más por el mismo movimiento que el globo ocular va hacia adentro, ese reflejo se corre hacia el otro lado. En la exotropia, que sería la desviación hacia afuera del ojo, el reflejo corneal se ubica más interno. Si está el ojo hacia arriba, que se denomina hipertropia, el reflejo corneal lo vamos a ubicar más abajo. Y en la hipotropia lo vamos a encontrar más arriba con respecto a la pupila, ¿sí? Al centro de la pupila. Después de examinar pupilas, reflejos y alineamiento y movimiento, vamos a pasar al examen externo, ¿sí? El primero es un examen macroscópico de párpados y área periocular. Después vamos a pasar al microscópico, ¿sí? Hay que inspeccionar y palpar todo tipo de lesiones que se presenten. Por ejemplo, en la primera foto que es un orzuelo, ¿sí? Hay que evaluar el borde orbitario, ya vamos a ver en las fracturas, es importante palparlo. Y de los tejidos blandos, por ejemplo, en una celulitis, alguna inflamación de los tejidos blandos del ojo. Hay que evaluar las posiciones de los párpados y el globo ocular que sean principalmente simétricos, ¿sí? En cuanto a posición. En la segunda imagen podemos ver que el ojo izquierdo tiene el párpado más hacia abajo, en una posición anormalmente baja. Esto se denomina ptosis palpebral. Si lo comparamos, está bastante asimétrico con respecto al ojo. Y también cualquier tipo de anormalidades en la piel o en las mucosas del paciente. Esta foto vemos que el ojo derecho está hacia abajo, se denomina hipoglobo, y hacia afuera. Así que eso sería una
proptosis o exoftalmos. Después de la parte macroscópica de inspección y palpación, vamos a pasar al microscópico que se realiza con un examen con lámpara de hendidura. La lámpara de hendidura justamente es un microscopio que utilizamos porque el ojo es una estructura bastante pequeña y para ver el detalle necesitamos el microscopio y hacerle un examen con bastante zoom, ¿sí? Al ojo. Tiene binoculares donde va el médico y el paciente tiene la mentonera y como una vincha donde tiene que apoyar la pera y la frente. ¿Sí? Se utiliza, si se utiliza solo la lámpara de hendidura, se puede ver el segmento anterior del ojo y después si le vamos agregando técnicas o instrumentos, se puede ir viendo más hacia atrás. Por ejemplo, con una lupa vamos a poder ver el fondo de ojo del paciente, que sería la retina, polo posterior y retina periférica. Y otras técnicas, por ejemplo, vamos a poder vertir los párpados, si hay una sospecha de un cuerpo extraño en el párpado. Podemos hacer la tinción con fluoresceína, que es la fluoresceína es un colorante que tiñe células desvitalizadas. Entonces lo colocamos y vamos a poder observar, por ejemplo, una úlcera corneal, un área de inflamación de queratitis, se puede ver. Y también agregando otros elementos, por ejemplo, con un goloscopio, que es un tipo de lente de contacto, se puede ver el ángulo de la cámara anterior, que es importante evaluarlo en los pacientes con glaucoma. Y con ciertas lupas se utilizan para ver la retina. Estas son imágenes de lámpara de hendidura para que tengan una idea de lo que se puede ver. Esta es la llamada hendidura. Quiere decir que el primer haz de luz corresponde a la córnea y el segundo al iris. El espacio que queda entre esos dos haces de luz es la cámara anterior. Nos puede dar un estimativo del tamaño de la cámara anterior, de las estructuras, si hay sangre, si hay células inflamatorias. Se puede evaluar el iris, se puede hacer hasta un poco más de zoom que esta imagen. Se puede ver el iris si tiene alguna anomalía, alguna alteración, la parte de la conjuntiva, ¿sí? Y esta imagen que se ve atrás es el cristalino, ¿sí? Que se proyecta acá. Ahí vamos a ver imágenes de cristalinos normales y cristalinos, o sea, catarata. Y estas de acá, en la primera a la derecha, es una úlcera corneal. Vemos como la tinción con fluoresceína, que es amarilla verdosa, tiñe toda la superficie corneal y esta de abajo representa una queratitis, esos puntitos. Es la inflamación de la córnea. Se utiliza la fluoresceína y la luz azul cobalto, que se va cambiando en la misma lámpara de hendidura. Se cambia de luz. Esta es una imagen de un cristalino normal y de un cristalino con catarata. Vemos acá que está opacificado y en esta de la izquierda es más transparente. Este es un caso de lesión en el iris, son neovasos, son vasos que crecen ahí en respuesta a la hipoxia, a la isquemia, y bueno, se pueden encontrar en pacientes diabéticos o en glaucomas de tipo neovascular. Pero bueno, eso lo vemos más adelante, no se preocupen. Es para que vean cómo se ve un examen con la hendidura y hasta dónde podemos llegar. Después, esta es una imagen donde se está utilizando el conoscopio, que es una lupa de contacto, ¿sí? Se contacta, justamente toma contacto con la córnea y se utiliza para ver en la lámpara de hendidura el ángulo iridocorneal, que es la foto de la derecha. Acá tenemos a la córnea, perdón, sí, a la córnea y al iris. Y lo que está en el medio es el ángulo iridocorneal y todas las estructuras que lo componen, que es importante la parte de glaucoma, porque ahí es donde va a drenar el humor acuoso. Después vamos a pasar a la tonometría, que es la medición de la presión intraocular. Es importante saber el valor de la presión intraocular. Lo normal es de 10 a 21 milímetros de mercurio. ¿Y qué es la presión intraocular? La presión ejercida por el humor acuoso en las paredes del globo ocular. ¿Sí? Por eso el tonómetro se denomina de aplanación o de Goldman, que es el de elección porque utiliza una técnica mucho más precisa y consiste en aplanar la córnea.
¿sí? Y se mide la presión intraocular con la fuerza necesaria para aplanar esa córnea. Si nosotros tenemos una presión intraocular elevada en el globo ocular, justamente vamos a necesitar mucha más fuerza para aplanar esa córnea. Y por lo tanto nos va a dar elevado la medición de la presión intraocular. Este es el tonómetro, se añade a la lámpara de hendidura. Sí, es un tonómetro también de contacto. Se utiliza previamente una gotita de anestesia porque es molesto la toma. Mm, la parte de adelante toma contacto con la córnea y se ve una imagen así. Estos dos semicírculos nos van a indicar que la presión, el valor de la presión del paciente cuando se toquen en su parte más interna, ¿sí? Nosotros apoyamos ese tonómetro en la córnea del paciente y con esta perillita vamos subiendo o bajando los valores, ¿sí? Hasta encontrar que estos dos semicírculos se toquen en su parte más interna. Cuando se tocan en su parte más interna nos indica el valor de presión intraocular que tiene el paciente. Y después vamos a pasar al fondo de ojo, que sería lo último, porque muchas veces requiere, si es un fondo de ojo completo, o sea, si queremos ver la retina de manera completa, requiere la dilatación pupilar y la dilatación pupilar genera visión borrosa. Entonces se deja para lo último el fondo de ojo. Se puede realizar a través de dos formas de oftalmoscopía, la directa y la indirecta, ¿sí? La indirecta se puede ver a través de la lámpara de hendidura con una lente, con una lupa, perdón, que se le adiciona al paciente, y a través de un oftalmoscopio binocular indirecto que se denomina OBI, también por sus siglas, ¿sí? Este que vemos a la imagen derecha, que tiene como si fuese un casco que se lo coloca el médico en la cabeza, los binoculares y también utiliza una lupa. La diferencia de estos dos, bueno, es que con la lupa y la lámpara de hendidura se realiza en pacientes justamente que se puedan sentar y tengan movilidad. El OBI o el oftalmoscopio binocular indirecto se lo deja para pacientes, por ejemplo, hospitalizados, que están en cama y que no se pueden colocar en la lámpara de hendidura, y también se utiliza mucho en niños, ¿sí? O bebés que no se pueden colocar en la lámpara de hendidura. Se denomina indirecto porque la imagen que vemos está invertida. ¿Sí? Lo que vemos arriba en realidad corresponde a la retina inferior. ¿Sí? La imagen se ve invertida, de ahí viene el nombre. Entonces, lo que se ve, si el paciente no se dilata la pupila, se puede llegar a ver el polo posterior, ¿sí? Que está correspondido o se corresponde a la papila, o la cabeza del nervio óptico, está representada acá. Desde la papila salen los grandes vasos, ¿sí? De la retina, que son la vena central de la retina, está más opaca y más gruesa, y la arteria central de la retina, ¿sí? Que son más brillantes. Todo lo que está comprendido entre estas dos arcadas vasculares se denomina mácula, y es todo esto. Y el punto más interno, más central, es la fobia, ¿sí? Que es el área de mayor visión. Básicamente saber eso, que sin dilatar vemos la papila y la mácula, que son las estructuras como más importantes en un paciente sin patologías previas, ¿sí? Sin antecedentes patológicos. Y si dilatamos la pupila y con los movimientos del ojo del paciente, podemos ver más allá de estas arcadas vasculares la retina periférica, ¿sí? Que también se pueden encontrar lesiones. Después, otra forma de evaluar el fondo de ojo es con el oftalmoscopio directo. Es este elemento que está acá en la parte izquierda. Tiene algunas funciones como si fuese una lámpara de hendidura, pero o sea, se puede ver menos cosas. Por ejemplo, tiene la parte de la hendidura donde yo puedo ver la cámara anterior del ojo, esas dos haces de luz que les mencionaba, que el primero corresponde a la córnea y el segundo al iris, se pueden ver. Tiene la luz azul para ver las úlceras, si hay alguna úlcera corneal, si la tiño con fluoresceína se puede ver.
Se pueden haber algunas alteraciones del iris, pero que sean bastante evidentes, ¿sí? Bastante macroscópicas. Y con respecto al fondo de ojos, solamente se ve el polo posterior. No se puede ver más allá, es bastante limitado. Pero es útil en niños y también en pacientes en cama porque justamente se utiliza este elemento que se puede transportar. Y es directo, esto sí, porque la imagen que veo no está invertida, es decir, si veo alguna lesión en superior es porque están en la retina superior. Estoy viendo esa parte de la retina. ¿Alguna duda con el examen visual en adultos? Yo creo que es, a ver, bueno, después cualquier cosa cuando terminamos la clase me van diciendo las dudas. Bien, ahí leí el chat. Vamos a pasar al examen en niños. Lo más importante de esta parte es que está orientada al desarrollo visual, ¿sí? Hay que saber que la vía visual no se encuentra totalmente desarrollada ni anatómica ni funcionalmente al momento del nacimiento, ¿sí? ¿Cómo se va a desarrollar la, la función visual? Con el estímulo de la luz en la retina. Es decir, que esos haces de luz que mencionaba al principio, sí o sí tienen que tener contacto en la retina para que se desarrolle la función visual. Cualquier alteración que me impida que esos rayos lleguen a la retina, va a haber una mala función visual y eso se puede corregir siempre y cuando se haga antes de los 8 o 9 años, que es un periodo crítico, que es de plasticidad sensorial. Es decir, eso si se corrige dentro de esos años, se puede justamente corregir y tiene buen pronóstico. Si eso no se produce en ese periodo, lamentablemente después no se puede corregir ni con anteojos ni tratando la causa que lo produjo. Entonces, cualquier alteración que impida su desarrollo, tanto en lo estructural como funcional, afectará también las habilidades, no solo visuales, sino cognitivas y sociales del paciente. Por eso es tan importante detectarlo y tratarlo. El tratamiento oportuno no solo va a mejorar la situación de enfermedad, sino también el pronóstico visual y la calidad de vida del paciente. ¿Qué es la ambliopía? La ambliopía surge de este tema del desarrollo de la vía visual, la función visual. La ambliopía es la disminución en la agudeza visual que puede ser mono o binocular y que persiste una vez que se haya corregido esa noxa o la causa que ocasiona el defecto. Sí, implica cambios neuroanatómicos y fisiopatológicos profundos a nivel del tronco y de la corteza cerebral que va a determinar alteraciones profundas en la función visual. Es la causa monocular más común de pérdida de visión en niños. Sí, la prevalencia y la incidencia son bastante altas para para lo normal. La definición es una agudeza visual menor a 0,6 o 20/40 medida con la mejor corrección óptica. A eso me refiero con el anteojo que el niño o niña necesite. Es decir, tiene que estar, si tiene algún efecto de refracción, eso tiene que estar corregido y a pesar de eso, tener una agudeza visual menor a esa medida de 0,6. Una diferencia de 2 líneas o más en la agudeza visual medida entre un ojo y el otro con la mejor corrección óptica. ¿Sí? Y si se detecta, hay que derivarlo inmediatamente al especialista para tratar la causa, justamente porque tenemos este periodo de tiempo que si tratamos la causa se puede estimular el ojo y se puede desarrollar una buena función visual, siempre y cuando se produzca antes de los 8 o 9 años, que es el tiempo de plasticidad sensorial. ¿Por qué se va a producir? Justamente porque la imagen que se forma en la retina de uno o ambos ojos está borrosa y oscurecida, ¿sí? Durante ese periodo. Va a estar borrosa justamente porque o no llegan los rayos de luz o si llegan, no llegan directamente a la retina, ¿sí? Llegan o un poquito más anterior o más posterior a la retina.
Esto lo van a entender bien más cuando veamos ametropías. Las causas justamente van a ser las funcionales, las ametropías, porque significa que los rayos de luz en la miopía, en la hipermetropía o en el astigmatismo no llegan a la retina. En las anisometropías quiere decir que un ojo tiene más o necesita más potencia de lente, digamos, con respecto al otro, tiene mayor cantidad de miopía o hipermetropía, por ejemplo. Esto se produce, o sea, ¿por qué produce ametropía? ¿Por qué produce ambliopía? Porque el cerebro va a priorizar el ojo que mejor ve y suprime al ojo que no ve. Entonces no se estimula y no se desarrolla. El estrabismo o nistagmus, el estrabismo que es la desviación de un ojo, por lo mismo, el ojo que está derecho va a llegar bien la imagen y el ojo que está desviado llega otro tipo de imagen. ¿Sí? Lo vamos a ver bien en estrabismo. Pero principalmente por eso es una causa de ambliopía. Y orgánico por deprivación, por ejemplo, las tosis palpebrales, que lo vimos que era en la posición baja del párpado, las cataratas, la persistencia de la vasculatura fetal, los leucomas corneales, que son opacidades por cicatrización, o el coloboma papilar, son causas de que la luz no llegue a la retina. La tosis palpebral porque va a estar ocluida con el párpado, la pupila, que es donde entra la luz. La catarata porque normalmente tiene que ser transparente el cristalino para que pase la luz. La persistencia de la vasculatura fetal significa que normalmente el cuerpo vitro, el humor vitro, es transparente porque no tiene vasos. ¿Sí? Durante el desarrollo embrionario, normalmente hay vasos que se tienen que reabsorber antes del nacimiento. La persistencia de esos vasos genera una pérdida de la transparencia. Y los leucomas son cicatrices en la córnea y la córnea es cicatriz de color blanco, normalmente es transparente. Si está de color blanco, no va a permitir, está más opaca, no va a permitir que entren los rayos de luz. Y según la gravedad de la disminución en la agudeza visual, si es profunda, es una ambliopía profunda, la agudeza visual igual o menor a 0,1, moderada de 0,2 a 0,5 y leve igual a 0,5. Esto es para repasar que para un normal desarrollo los rayos de luces tienen que llegar a la retina. ¿Sí? Esto es un ejemplo de una miopía que llegan antes y también para que lleguen a la retina todos los medios oculares deben ser transparentes, la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vitro. ¿Sí? Causas también de ambliopía. Esto es un leucoma corneal, lo que les mencionaba recién, que la córnea cicatriza de color blanco y no deja permitir el paso de luz. Una tosis palpebral acá abajo, ¿sí? El párpado está más caído y ocluye la pupila, una causa de catarata congénita, ¿sí? El cristalino ahí está blanco, no se ve transparente como en este caso, y un caso de estrabismo, ¿sí? Un ojo derecho que está bastante desviado, es una desviación bastante alta y si no se trata a tiempo genera también ambliopía. Esto es para mencionarles que no solamente una pupila blanca, que se denomina leucocoria, leuco es de blanco y coria de pupila, leucocoria es pupila blanca. La causa más frecuente, si bien es la catarata congénita, hay otras causas que hay que descartarlas em, si se encuentra una leucocoria, ¿sí? Porque hay algunas bastante urgentes de tratar, como por ejemplo el retinoblastoma, que es el tumor intraocular maligno más frecuente en la infancia, la retinopatía del prematuro, algunas infecciones como la toxoplasmosis, la toxocariasis y la persistencia del vitro primario hiperplásico. ¿Sí? Y también obviamente van a ser causas, si generan una pupila blanca, causas de ambliopía también. ¿Cómo se puede tratar la ambliopía? Es importante que el tratamiento se puede realizar hasta los 9 años, ¿sí? Después, la verdad que no va a generar mejoría en el paciente. Se realiza logrando la mejor agudeza visual, es decir, con la corrección óptica que el paciente necesite, y se debe estimular al ojo que menos ve, es decir, que sería el ojo ambliope, le decimos, que no está desarrollado. ¿Cómo se estimula? Ocluyendo
con un parche al ojo bueno, al ojo que mejor ve, ¿sí? Por lo menos un mínimo de 2 horas al día, no todo el día, justamente porque vamos a evitar que se desarrolle ese que ve bien, ¿sí? Pero al ocluirlo permitimos que se estimule el ojo que menos ve. Es importante, como se ve en la foto, que el parche vaya abajo del anteojo, si es que el nene lo necesita, habitualmente sí, son pacientes que necesitan corrección óptica, porque si lo ponemos por arriba, el paciente puede ver por arriba o por abajo. O sea, si ponemos el parche sobre el anteojo, ¿sí? Siempre va el parche sobre la piel y arriba el anteojo. Y también se utiliza la atropina, que es una gota que genera visión borrosa. Se colocaría en el ojo que mejor ve para justamente utilizar, que el paciente utilice el que menor ve para estimular. Eso se denomina penalización del ojo dominante. Y si la causa es por deprivación, esto sería para casos de ametropías, es decir, que necesitan anteojos. Y si la causa es por deprivación, se la trata, por ejemplo, una tosis, una catarata, y si es por estrabismo, a veces se trata primero la ambliopía para que el paciente logre la mejor agudeza visual y después se trata el estrabismo, ¿sí? Esa es la forma de tratarlo siempre y cuando lo tratemos antes de los 9 años para lograr un mejor resultado, ¿sí? Con respecto a al interrogatorio, la verdad que es lo mismo. Con respecto a los adultos, se agregan los antecedentes patológicos del embarazo. Lo más importante es cuántas semanas nació, antecedentes durante el mismo parto, la cesárea, si ha estado en neonatología, eso lo vamos a ver más adelante. Es importante para la pesquisa de la retinopatía del prematuro, ¿sí? Lo demás es muy parecido. Con respecto al recién nacido, el primer examen oftalmológico es inmediatamente después del parto. Es principalmente macroscópico, porque no lo vamos a poder poner en una lámpara de hendidura. Se utiliza el oftalmoscopio directo. El objetivo es asegurar que el globo ocular y los anexos, es decir, cejas, pestañas, glándulas lagrimales, estén formadas y sean normales. Descartar alguna asociación con enfermedades sistémicas, alteraciones oculares tumorales o que requieran solución urgente, como un glaucoma congénito y cataratas. Estas enfermedades sistémicas es para hacer una derivación oportuna al especialista que lo requiera, o muchas veces están asociadas a síndromes genéticos, que es importante que los vea algún genetista, ¿sí? Después, con respecto a los párpados, es importante evaluar presencia, si son del mismo tamaño y si las cejas y pestañas también situadas, ¿sí? Corroborar que no estén fusionados ambos párpados y también por lo mismo, porque se asocian a síndromes genéticos. Descartar alguna presencia de tumor, evaluar si hay algún aumento de volumen en relación a las cejas, párpados o globo ocular. Y si hay alguna alteración en la anatomía, por ejemplo, el exoftalmos o proptosis, que sería el ojo más hacia afuera que el otro, por fuera de la órbita, que pueden ser por lesiones ocupantes de espacio en la misma órbita, algún tumor como el hemangioma, quistes o algún tumor maligno, ¿sí? Siempre es bien importante la inspección, tanto el globo como la fascia del paciente. Después pasamos a la evaluación de la agudeza visual. Con cartillas los vamos a realizar a partir de los 3 años, ¿sí? Porque son pacientes más colaborativos. Se utiliza de preferencia esta cartilla que es la de Lea, que tiene estos dibujos. El paciente se los puede aprender en la casa o en la misma consulta, va diciendo a qué se parece cada dibujo, justamente porque no conocen las letras. Y antes de los 3 años, a partir de los 3 meses, se logra la fijación y seguimiento, que se la puede evaluar y nos da alguna idea de cómo está viendo el paciente. Le mostramos algún objeto llamativo, es importante que no suene, que no suene porque justamente si no ve y si escucha, lo puede seguir por el sonido. Se lo mostramos y que lo mire y que si movemos el objeto, tiene que seguirlo con el movimiento del ojo.
¿sí? Si esa fijación es central, firme y mantenida, nos habla de que tiene una buena agudeza visual. Y a partir de los 3 años ya se puede empezar a evaluar con estas cartillas, ¿sí? Con estas cartillas que es la de LEA o con la E para pacientes analfabetos también. Después vamos a pasar a las partes de los exámenes. Este es un examen bien importante, el test rojo pupilar o el reflejo rojo o test de Bruckner, ¿sí? Que consiste en iluminar ambas pupilas con el oftalmoscopio directo y se ve el reflejo que viene desde la retina y se manifiesta en la pupila. Lo normal es que sea presente en ambos ojos y que sea simétrico en cuanto a color rojo, ¿sí? Esta la primera es normal. Ya vamos a ver más adelante en la parte de exámenes cómo se toma y lo vamos a repasar mejor, ¿sí? Pero es importante que lo conozcan porque detecta causas muy importantes de ambliopía. Este reflejo, esta imagen del medio es un reflejo alterado que se ve negro y el de abajo justamente no hay reflejo porque es una catarata que no deja pasar la luz y justamente el reflejo de la retina no se manifiesta porque la luz nunca llegó a la retina. El objetivo entonces es importante hacerlo en todos los niños, incluso a los recién nacidos, hasta por lo menos 9 años de edad. Detecta si existe alguna anomalía en medios transparentes, que ya dijimos cuáles eran, que interfieran con el adecuado desarrollo de las funciones mono o binoculares, justamente para prevenir el desarrollo de una ambliopía. También detecta vicio de refracción y de estrabismo. En esas tres causas va a estar alterado este reflejo. Test de Hirschberg es lo mismo que en el adulto, que es el test que evaluamos el reflejo corneal en relación a la pupila. Determina la presencia o ausencia de estrabismo, ¿sí? De un ojo desviado y se aplica en todos los niños hasta los 9 años, ¿sí? Pero también se puede realizar más adelante también. Eso sería lo obligatorio. Además de estos exámenes, hay que evaluar los movimientos oculares, igual que en el adulto, y también hay que realizar el cover o uncover test, que lo vamos a ver más adelante para cómo se hacen y cuáles son los resultados, pero principalmente se utilizan en estrabismo, ¿sí? Para detectar estrabismo. Sepan que se hacen todos estos exámenes en un examen visual de un niño de forma completa. Más adelante vamos a detallarlos bien. Y después el examen macro y microscópico, igual que en los adultos. Al principio, cuando son bebés, se puede utilizar el oftalmoscopio, ¿sí? Indirecto, y cuando ya crecen se los puede sentar en la lámpara de Newton. Pero las cosas a buscar son las mismas que en un adulto. Y el fondo de ojo es súper importante. El primero debe ser desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad. En ese periodo es importante que sea el primer fondo de ojo con dilatación, ¿sí? Para evaluar y descartar alguna lesión patológica, como por ejemplo el retinoblastoma, y si el paciente tiene factores de riesgo para detectar a tiempo una retinopatía del prematuro, ¿sí? En bebés, obviamente, se utiliza el OBI, el oftalmoscopio binocular indirecto, con la lupa para hacer el fondo de ojo, porque el indirecto es muy poco, vemos poco del fondo de ojo y en la lámpara son muy chiquitos para poder sentar. ¿Alguna duda con respecto a esto? Vamos a seguir con las guías clínicas GES. Van a ver que existe la guía práctica clínica de cada una de estas enfermedades. No la voy a mencionar en esta clase porque lo vamos a ver cuando veamos cada una de las enfermedades en particular, ¿sí? Es importante saber que son garantías exigibles por ley para las personas afiliadas a FONASA y a las ISAPRES, ¿sí? Son cuatro las garantías, es el acceso, es decir, que tanto el Fondo Nacional de Salud y las instituciones de salud previsional tienen que garantizar que, que los beneficios, que los pacientes tengan estos beneficios justamente.
La oportunidad quiere decir que existe para cada una de las patologías un tiempo máximo de otorgamiento, ¿sí? La protección financiera, que ya vamos a ver cuál es, y la calidad, es decir, que tienen que ser con un prestador que está debidamente acreditado. Son 7 las patologías oftalmológicas y están dentro de estas garantías justamente porque tienen una alta prevalencia, son muy comunes, o porque tienen un potencial riesgo de compromiso severo en la visión. Es decir, si no se las trata, puede haber un riesgo para la visión. Todas van a estar incluidas estos beneficios desde la sospecha realizada por un médico, ¿sí? Y con respecto a dónde se van a realizar en la red de establecimientos definidos por FONASA o ISAPRE según corresponde. Con respecto al financiamiento, los pacientes con FONASA tipo A, B, C y D, el monto a pagar es del 0% y los pacientes con ISAPRE solamente un 20%. Este 20% es el total de todos los beneficios que incluye, ¿sí? Vamos a ir viendo uno por uno. El tratamiento incluye el tratamiento quirúrgico de la catarata en personas de cualquier edad, ¿sí? Que presentan una opacidad en el cristalino que disminuye o perturba la visión. Es decir, la catarata, la opacidad del cristalino puede disminuir la agudeza visual o por ahí en pacientes que tienen una buena visión genera molestia como deslumbramiento o disminución en la sensibilidad del contraste, por más que no cause una disminución en la agudeza visual. ¿Qué beneficios incluye? Los insumos, implementos de ayudas técnicas, que serían la corrección con lentes, cirugía y los exámenes complementarios. El tiempo de espera son 180 días desde el diagnóstico y el tratamiento depende de qué tipo de agudeza visual tenga el paciente. Si es igual o inferior a 0,1 son 90 días, es decir, más rápido porque tiene una agudeza visual menor, y si es igual o inferior a 0,3 son 180 días desde la confirmación diagnóstica. Después, con respecto a los vicios de refracción en personas mayores de 65 años, incluye tanto la presbicia, la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Los beneficios que incluye son los implementos o ayudas técnicas, es decir, el anteojo. Esto es importante remarcarlo porque estos vicios de refracción justamente se pueden tratar con cirugías de tipo refractivas. Pero las patologías, estos beneficios incluyen solamente las ayudas técnicas, que sería el tratamiento de corrección con anteojos, ¿sí? El tiempo de espera es de 180 días para hacer el diagnóstico desde la sospecha. El tratamiento son de 30 días, ¿sí? Después, la retinopatía del prematuro va a incluir a personas de cualquier edad, tanto con retinopatía, perdón, con diabetes de tipo 1 o tipo 2 que presenten cualquier daño en la retina. Y va a incluir tanto insumos, cirugía o exámenes complementarios. El tiempo de espera para el diagnóstico son 90 días y para el tratamiento difiere en base a si la retinopatía diabética es de tipo no proliferativa o proliferativa. Eso lo vamos a ver más adelante cuando vemos retinopatía diabética, pero para que entiendan, la no proliferativa es un estadio menos avanzado y que requiere un tratamiento no tan urgente. Por eso el tiempo máximo de espera son 60 días con respecto a la proliferativa, que es más urgente y es de 30 días desde la indicación médica para hacer el tratamiento. Después, el desprendimiento de retina reumatógeno es algo urgente. Eh, reuma viene de desgarro. Es básicamente un desgarro, una ruptura en la retina que permite que el humor vítreo que se encuentra en la parte posterior pase hacia atrás y vaya despegando la retina, ¿sí? La va desprendiendo. Y es importante que sea no traumático. Los traumáticos también incluyen, pero bueno, van dentro de la parte de trauma. Es importante la rapidez porque son patologías que si no se tratan a tiempo con cirugía, el pronóstico visual es desfavorable, ¿sí? Y la recuperación también. Se pega mejor la retina o más rápido, mientras más antes hagamos, mientras más precoz sea la cirugía, ¿sí? Incluye los insumos, la cirugía, que es una vitrectomía, es para que sepan nada más, y los exámenes.
El tiempo de espera, como es algo bastante urgente, es menor a las otras patologías. El diagnóstico son 5 días desde la sospecha y tratamiento 7 días de la confirmación diagnóstica. Es bastante rápido esta patología. Después, el trauma ocular grave. Esto por ahí lo van a entender cuando veamos trauma ocular, ¿sí? Pero son todas, son personas de cualquier edad afectadas por un golpe o por la penetración de un objeto que provoca un trauma ocular grave en uno o ambos ojos. ¿Cuándo consideramos que un trauma ocular es grave? Cuando existe una herida penetrante ocular, cuando la herida penetrante tiene un cuerpo extraño intraocular, a eso se refiere esas siglas. La herida es perforante, si hay una ruptura ocular o si hay una contusión grave del globo ocular o del tejido orbitario que incluye todas estas tipos de lesiones. No me voy a tener en cada una, pero lo vamos a ver en trauma ocular. Pero sepan que esto sí son las que se denominan como trauma ocular grave. Después vamos a ver la diferencia entre penetrante o perforante, el trauma. Incluye para estos casos medicamentos, insumos, implementos, ayudas técnicas, cirugía y exámenes. ¿Sí? También es bastante grave la patología, por lo tanto el diagnóstico es mucho más rápido, de 12 horas de la sospecha y el tratamiento son 60 horas desde la confirmación diagnóstica. También es importante que sepan que la gravedad para un traumatismo penetrante o perforante, el globo está abierto, el globo ocular. Hay una solución de continuidad y al estar abierto se tiene que cerrar lo más pronto posible porque tiene mucho riesgo de infección si se mantiene abierto. Y recordando, el globo ocular es parte del sistema nervioso central. Entonces, cualquier infección también es bastante grave porque tiene riesgo de diseminarse. Ahí va la urgencia de estos casos. Después, para la retinopatía del prematuro, son cualquier recién nacido prematuro de menos de 1,5 kilos de peso al nacer o de menos de 32 semanas de gestación. Son los factores de riesgo más importantes para la retinopatía del prematuro. Incluye medicamentos, implementos, ayudas técnicas y los exámenes. ¿Sí? Y los tiempos de espera son, para el primer examen con fondo de ojo, son dentro de las 6 semanas del nacimiento. Para el diagnóstico son dentro de las 48 horas desde la sospecha, para el tratamiento dentro de las 24 horas desde la confirmación diagnóstica y para el seguimiento dentro de los 30 días desde la indicación médica. Y el estrabismo en personas menores de 9 años, recordando que es una causa de ambliopía, y si no se trata antes de los 9 años, eh, tenemos menos probabilidad de éxito en el tratamiento, por eso es importante, incluye medicamentos, insumos, implementos de ayudas técnicas, cirugía y exámenes, ¿sí? El tiempo de espera para el diagnóstico son 90 días de la sospecha y para el tratamiento médico son 30 días de la confirmación diagnóstica. Médico me refiero a que hay algunos estrabismos que se pueden tratar con la corrección óptica correcta, es decir, con anteojos, y hay algunos que necesitan cirugía. Para el quirúrgico, en estos casos, son 90 días desde la indicación médica. Y para un control médico son 30 días desde la alta médica. ¿Alguna duda con respecto a estas patologías? Cualquier duda me Yo la van tengo una duda, escribiendo en el doctora. chat. Sí, O sea, más que nada, saber si la volveremos a ver, porque igual es como harto, así como si la repasaremos después con cada sí, patología aparte, o es como, como una suerte exacto. de introducción. Cada patología la vamos a ver más adelante. Por ejemplo, hay una clase de estrabismo, hay una clase de retinopatía del prematuro. ¿Era esa la pregunta? Sí, esto es con una especie de Perfecto. introducción, me imagino. Exacto. Esta es una introducción y para esta clase es importante que sepan cuáles entran dentro de las garantías explícitas, ¿sí? ¿Cuáles están Muchas incluidas? gracias. De nada. Bueno, y por último, sé que se ha hecho largo, bueno, lo voy a tener en cuenta para las próximas clases. Vamos a ver los accidentes de trabajo, ¿sí?
Es cortita esta parte. ¿Qué son los accidentes de trabajo? Es toda lesión que un trabajador sufra a causa o con ocasión, es decir, a consecuencia de su trabajo, y que le produzca tanto una incapacidad temporal o permanente y la muerte, perdón. Puede ser una incapacidad o la muerte. Según la Superintendencia de Seguridad Social, ante un accidente laboral se debe enviar al trabajador al servicio médico de la mutual y si se trata de algo grave se debe llevar a la urgencia más cercana. El empleador va a tener 24 horas para informar del accidente mediante el formulario de denuncia individual del accidente de trabajo. Las atenciones médicas, tratamientos e implementos son gratuitos para el trabajador. Si la gravedad de la lesión es mayor, el médico puede emitir una orden de reposo y el trabajador en ese caso se va a reincorporar justamente con un certificado de alta laboral. ¿Sí? Hay una ley que define cada elemento de esta definición. A ver, ¿qué se me pasó? Ahí. Establece cada elemento. Debe existir una lesión, que ya dijimos que es un daño ocasionado por alguna herida o golpe, puede ser alguna enfermedad o dolencia, importa solamente que exista, ¿sí? Y puede ser un daño físico o también mental. Debe existir la relación de causalidad del trabajo y la lesión, que es un requisito indispensable, y la incapacidad, que ya dijimos que puede ser temporal o permanente, o la muerte del accidente. Esos tres deben existir en la definición para que se la considere un accidente de trabajo. En oftalmología son bastante frecuentes, principalmente en trabajos de tipo en fábricas o en sitios de construcción. Más de 20.000 lesiones oculares se producen en sitios de trabajo cada año. Son importantes porque suelen requerir uno o más días de trabajo perdido con la alteración financiera que eso provoca. Más del 78%, también es importante, no están utilizando la protección ocular en el momento de sufrir la lesión. Por lo tanto, la prevención del accidente con la protección es lo más importante en estos casos. Son más frecuentes en el sexo masculino y los trabajos al aire libre se añade el riesgo por exposición solar, ¿sí? Además del resto. Y van desde algo simple como una fatiga ocular hasta casos más severos de compromiso de la visión. Pueden incluir, lo más frecuente, un cuerpo extraño corneal por partículas de metal en la córnea, queratitis, la inflamación en la córnea, principalmente en soldadores que no utilizan la protección adecuada, las quemaduras químicas, lesiones palpebrales, conjuntivales o corneales, laceraciones, la perforación ocular con o sin cuerpo extraño intraocular y el terigión y la piñécula, que están más relacionadas a la exposición solar crónica. Vamos a ver fotitos de cada una de ellas. La primera es un cuerpo extraño corneal, es una partícula de metal ahí en la córnea. Es importante sacarlo a tiempo porque si es justamente un cuerpo extraño, tiene riesgo de infección. ¿Sí? El segundo es una hemorragia subconjuntival, es bastante frecuente y es leve. ¿Sí? También hay que descartar que no tenga compromiso de otras estructuras, pero si es solamente eso, la verdad que es bastante leve. La tercera foto es de un traumatismo perforante, según una laceración de espesor completo en la córnea y que está protruyendo hacia la lesión el iris. Si ese ojo está abierto, es un traumatismo perforante y justamente hay que evitar el riesgo de infección. Se debe cerrar lo más pronto posible. Esta foto es una laceración palpebral, ¿sí? Un corte en el párpado. La siguiente corresponde a una quemadura química de forma severa, ya vamos a ver qué signos podemos encontrar, pero esta es una causa de opacificación corneal, como se ve acá, no está clara como en la primera foto, la córnea, y también los vasos de la conjuntiva están ausentes. La isquemia del globo ocular. Y esta es una es una foto de terigión, que es un terigión, que es una masa benigna de conjuntiva que invade la córnea, secundaria a exposición solar crónica o irritantes crónicos. ¿Sí? Después vamos a ir viendo cada uno de ellos.
¿Qué signos podemos encontrar? Un dolor constante, sensación de cuerpo extraño o orenilla, disminución en la agudeza visual, justamente el párpado cortado, desgastado, alteración en los movimientos oculares, pérdida de la arquitectura normal, un ojo que está abierto, alteración en la forma de la pupila o sangre en la parte transparente del ojo. ¿Sí? Son signos y síntomas que podemos encontrar en cada uno de de estas lesiones. Es importante ante la entrada de un cuerpo no frotar el ojo, porque justamente al frotar eh, se mueve más el cuerpo extraño, raspa más y genera más daño en la córnea. Se pueden parpadear varias veces justamente para que la lágrima eh, elimine esa partícula. Se puede levantar el párpado superior sobre las pestañas del inferior, permitiendo que de esa forma se vaya el cuerpo extraño. El lavado ocular con solución salina o agua corriente, también no más de, perdón, no menos de 10 minutos, y al servicio de urgencia lo antes posible por el riesgo de infecciones, que lo dije, y las úlceras, ¿sí? Ese traumatismo que genera en la córnea provoca úlceras, ¿sí? Que ya vimos cómo se veía en la lámpara. Después, es importante también si se ha cortado o se ha perforado el ojo, lo único que hay que hacer, si se sospecha, es colocar el cono protector o sello ocular, que es un parche que justamente no toca el ojo, porque lo que tratamos es evitar de hacerle más presión al ojo si está perforado o abierto. Si le hacemos presión va a salir más contenido. Y entonces ese es un parche que no toca el ojo, evita que entre alguna partícula. Es una urgencia oftalmológica, se debe enviar inmediatamente al servicio de urgencias porque hay que cerrarlo lo más rápido posible para evitar el desarrollo de infecciones, ¿sí? No se debe presionar el protector, no se debe lavar el ojo con agua ni retirar algún objeto, se haya quedado pegado, no frotar ni aplicar presión sobre el ojo, por lo mismo que dije antes, ¿sí? Y no tomar aspirina, ibuprofeno o ningún otro AINE antiinflamatorio por el riesgo de que aumente el sangrado. Y con respecto a las quemaduras, o sea, picaduras químicas, lo único que hay que hacer si suceden es lavar ocular, ¿sí? Lavar inmediatamente el ojo con abundante agua limpia, también no menos de 10 minutos, ¿sí? Tratamiento de urgencia, ¿sí? Evaluación por oftalmólogo de urgencia y no eh, deben buscar información sobre la sustancia química porque no es lo mismo, por ejemplo, que tome en contacto un ácido o un álcalis, ¿sí? Hay algunas diferencias, lo vamos a ver más adelante, pero no es la misma gravedad y tampoco se debe contrarrestar el efecto. Por ejemplo, si entró un ácido, no se debe hacer un lavaje con un álcalis o viceversa porque eso genera reacciones químicas que pueden ser aún más peligrosas. Y por último, lo más importante de esta parte es la prevención, o sea, en cuanto a información, la prevención de los accidentes en el trabajo, ¿sí? Porque es la forma de evitarlos. La protección ocular debe ser adecuada tanto para el trabajador o para cualquier persona que pase por esas áreas, ¿sí? Los soldadores son los que más frecuentemente son afectados, justamente por no estar con la protección adecuada. Y va a depender la protección dependiendo del tipo de riesgo, en mayor o menor medida. La primera son las gafas, sí, protectoras. Es importante que tengan esta protección lateral porque las partículas de metal salen a mucha velocidad y pueden entrar justamente por los costados, por arriba o por abajo. Las máscaras, si el riesgo es muy grande, se pueden utilizar las dos, gafas y máscaras. Y bueno, si el riesgo es aún mayor, se pueden utilizar hasta cascos, ¿sí? Si hay mayor riesgo laboral. Esto sería lo último con respecto a accidentes del trabajo. Ahora, bueno, pueden preguntarme las dudas si tienen alguna. Ahí veo el chat a ver si me han escrito. ¿Tienen alguna duda con algún tema en particular?
Profe, tengo una consulta respecto a la cartilla de Snell, lo de los números que tienen a los lados. ¿Qué Bien, significan esos números? esos números indican el valor de agudeza visual que tiene el paciente. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay una clase de todos estos, de toma de agudeza visual. Lo voy a poner, a ver, lo voy a buscar. Vamos a ver bien cómo se anota, cómo se calcula. Ahí, a ver. Ahí se va a estar cargando. Acá. Por ejemplo, un paciente que me llega a ver esta primera letra, que es la más grande, corresponde a una agudeza visual de 20 en 20. ¿Sí? Perdón, de 20 en 200. Lo leí mal yo. De 20 en 200. ¿Sí? Lo máximo que puede ver una, una persona que tiene la mejor agudeza visual es esta de 20 en 20. ¿Sí? Es la letra más chiquita que ve el paciente. Lo vamos a repasar, quédate tranquilo más adelante. Hay una clase específicamente de toma de la agudeza visual, pero es una forma de saber, de medir la agudeza visual. Es decir, si leyó hasta esta fila de letras, tiene una agudeza visual de 20 en 20. Si leyó Ya, hasta la tercera, tiene una agudeza visual de 20 en 70. Para que te des una idea, esta fracción, lo que significa la fracción es que el paciente ve, por ejemplo, la primera 20-200 a 20 metros, lo que una persona con agudeza visual ve a 200 metros. O sea, está muy disminuida la agudeza visual en este paciente. Por eso ve solamente la más grande. ¿Sí? Lo que él ve a 20 metros, una persona con una agudeza visual normal lo debe ver a 200 metros de distancia. ya, perfecto, profe. Gracias por preguntar también. Pueden, a ver, acá el chat. Perfecto. Bueno, tienen en el campus virtual también mi correo. Pueden escribirme por alguna duda de la clase o de la planificación. No sé si alguno de los que se conectó tarde tiene dudas sobre la planificación. Y también les he dejado una encuesta anónima, ¿sí? Para evaluar la clase. Para evaluar la clase, si tienen alguna sugerencia, alguien que me está preguntando si voy a tomar lista. En la parte de la asistencia no me deja, no me abre su listado. Lo voy a chequear con Felipe. De todas formas, quiero ver cuántos somos. Em, pero con respecto a la asistencia, bueno, 42 eran em, la totalidad, pero tengan en cuenta que hay muchos que se conectaron tarde. Las próximas clases voy a tomar lista al principio, ¿sí? Con una tolerancia de 10 minutos y tienen que tener para aprobar el curso el 75% de la asistencia, ¿sí? Estoy leyendo. Perfecto. Profe, Bueno, si quieren ir escribiendo su nombre, yo ahí los paso, lo escribo, los anoto y paso la asistencia. Sí. yo tenía otra duda porque igual me conecté como 5 minutos tarde y Ujú. justo estaba terminando de explicar el tema de las evaluaciones, creo, entonces no supe cómo era lo de las evaluaciones, cuántas son, su Perfecto. modalidad. La modalidad va a ser online, ¿sí? De tipo múltiple opción. Van a haber dos exámenes controles que corresponden al 20% cada uno y dos exámenes globales o solemnes, ¿sí? Que corresponden al 30%. Las semanas ya están estipuladas, ¿sí? Están en la planificación que está en el campus virtual. El primer examen control es en la semana 5, ¿sí? Bueno, la modalidad es online y bueno, la semana 17 y 18 corresponden al examen ordinario y extraordinario. Ya, perfecto. Gracias, profe. De nada. ¿Y los exámenes también en ese eventualmente serían online? Sí, los exámenes también van Ya, a ser online.